Generales de Dios. Ampliado. Campeones de la fe. Conde Nicolás Luis von Zinzendorf, 1700 al 1760, conquistador en el mundo espiritual, el joven rico que dijo sí, solo tengo una pasión, es él, y solo él, el mundo es el campo y el campo es el mundo, y de ahora en adelante, ese campo será mi hogar donde más puedo ser usado en ganar almas para Cristo, uno de los más grandes misioneros de todas las épocas, y el individuo que hizo más por el avance de la causa de las misiones protestantes durante el siglo XVIII, fue un noble alemán, el conde Nicolás Luis von Zinzendorf, quien tuvo una influencia poderosa en los comienzos del cristianismo protestante, que en muchos aspectos igualó o superó a la de sus amigos Juan Wesley y Jorge Whitefield. Pero no solo eso, él fue también un coherente defensor de la unidad de todos los cristianos. Fue líder de la Iglesia morava y escribió muchos himnos. Pero, por encima de todo, impulsó un movimiento misionero para todo el mundo, que preparó la escena para Guillermo Carey y el gran siglo en las misiones que vino posteriormente. Zinzendorf, el niño piadoso. Nikolaus Ludwig von Zinzendorf nació el 26 de mayo de 1700 en una familia rica y noble. Desde 1662 todos los hombres del clan Zinzendorf portaban el título de conde, por lo cual Nicolás es conocido también como el conde Zinzendorf. La muerte de su padre y el nuevo matrimonio de su madre hizo que quedara al cuidado de su abuela y de su tía, las cuales lo criaron. El joven conde creció en una atmósfera impregnada por la oración, la lectura bíblica y los cánticos. Con sinceridad infantil, él escribía cartas de amor para Jesús y las lanzaba desde la ventana de la torre del castillo, con la certeza de que el Señor las recibiría y las leería. Cuando los soldados suecos invadieron Sajonia, ellos entraron en el castillo e irrumpieron en el cuarto donde el conde de 6 años se encontraba en sus acostumbradas devociones. Ellos quedaron paralizados de temor y reverencia cuando oyeron al pequeño orar. Este incidente fue profético de la forma como el conde habría de mover a otros con la profundidad de sus experiencias espirituales. La herencia de Zinzendorf, espiritualmente hablando, fue aquella chispa del luteranismo influenciada por el pietismo. Sin embargo, la historia lo conocería como un moravo, aunque a él no le agradaba ninguno de esos nombres, porque amaba la unidad de todos los cristianos. Los pietistas buscaban conocer a Cristo de una forma personal y reavivar la iglesia por medio de pequeñas reuniones de estudio bíblico y oración. Para ellos, andar con el Salvador significaba estar separado del mundo, en obediencia a Cristo, a su palabra y amarlo de corazón. De niño, le impresionaron fuertemente los sufrimientos de Cristo. Él frecuentemente meditaba en las palabras de un himno de Gerard: la cabeza tan llena de heridas, tan llena de dolor y de desprecio en medio de otros insultos dolorosos, escarnecido fue con una corona de espinas. Sin embargo, esta inclinación piadosa era férreamente contrastada por su educación secular. No le era permitido al joven Lutz, como le llamaban, que olvidase que él era un conde. Él era entrenado y enseñado para el futuro servicio en la corte, un joven aventajado. Su ferviente pietismo evangélico inclinaba su corazón a los asuntos espirituales. Su primera enseñanza fue reforzada por su educación. A la edad de 10 años fue enviado a estudiar a Halle, donde recibió la inspiradora enseñanza del pietista luterano August Hermann Francke. Allí Zinzendorf se reunió con otros jóvenes devotos, y de su asociación surgió la Orden del Grano de Mostaza, una hermandad cristiana dedicada a amar a toda la familia humana y a la propagación del Evangelio. Usaban como emblema un pequeño distintivo, con las palabras ex homo, he aquí el hombre, y el lema: sus llagas son nuestra salud. Cada miembro de la orden usaba un anillo dorado con la inscripción: ningún hombre vive para sí. Con frecuencia, durante las comidas en casa de Francke compartían edificantes narraciones de regiones distantes, testimonios de predicadores y de prisioneros por la fe. Todo esto aumentó su celo por la causa del Señor de una manera poderosa. De Halle, Zinzendorf fue a Wittenberg a estudiar Derecho como preparación para la carrera de Estadística, única vocación aceptable para un noble. Allí, Zinzendorf demostró ser un alumno aventajado. A los 15 años podía leer a los clásicos y el Nuevo Testamento en griego, y poseía fluidez en el latín y el francés. Mostró, además, un claro talento poético. Sin embargo, él no estaba contento con lo que le deparaba el futuro. Anhelaba entrar al ministerio cristiano, pero el rompimiento de la tradición familiar parecía imposible. La cuestión lo abrumó hasta 1719, cuando un incidente cambió el curso de su vida. ¿Qué haces tú por mí? Ocurrió durante una gira por Europa después de terminar sus estudios. En una galería de arte,
Vio una pintura, el Ecce Homo de Domenico Fetti, que mostraba a Cristo sufriendo el dolor producido por la corona de espinas, y una inscripción que decía: «Yo hice todo esto por ti, ¿qué haces tú por mí?». Desde ese instante, Zinzendorf supo que nunca podría ser feliz viviendo al estilo de la nobleza. A pesar del precio que tendría que pagar, buscaría una vida de servicio al Salvador que había sufrido tanto por salvarlo. Cuando regresó a casa, al término de su viaje que lo llevó a renovar su consagración, hizo una visita a su tía, la condesa de Castel, y su hija, Teodora. Durante su estada cayó enfermo con fiebre, viéndose obligado a permanecer con ellas más tiempo de lo presupuestado. A los pocos días descubrió que estaba enamorado de su joven prima. Ella, todavía un poco fría, le regaló su retrato. El conde aceptó el regalo con alegría, como una promesa inicial de amor. Pocos días después, en un encuentro fortuito con su amigo el conde Reus, se percató de que su amigo deseaba casarse con Teodora. Cada uno expresó su deseo de desistir en favor del otro y, no estando en condiciones de resolver el asunto, los dos jóvenes estuvieron de acuerdo en ver lo que la propia Teodora diría. Zinzendorf contaría más tarde cuáles eran sus verdaderos sentimientos en ese momento: aunque me costase mi propia vida el tener que renunciar a ella, si esto era más aceptable a mi Salvador, yo debía sacrificar lo que me era más querido en el mundo. Los dos amigos llegaron a Castel, y Zinzendorf se dio cuenta de que Teodora amaba a su amigo. Los esponsales fueron sellados inmediatamente en una ceremonia cristiana. El joven conde compuso una cantata para la ocasión, que fue presentada ante toda la casa Castel. Al término del festivo espectáculo, el joven compositor ofreció a favor de la pareja una oración tan tierna que todos fueron movidos a las lágrimas. Después de estudiar en el Nuevo y el Antiguo Testamento lo que el Señor habla sobre el matrimonio, y seguido de mucha oración y consultas con sus amigos, el conde decidió casarse escogiendo solo un cónyuge que compartiera sus ideales. Encontró esa persona en la condesa Erdmut von Reus, con quien se casó en septiembre de 1722. Con ella formó un hogar aún más dedicado y piadoso que el suyo propio. La mira del conde era servir a Cristo, y su esposa lo apoyaría en ese objetivo. Erdmut llegó a ser la madre adoptiva de los hermanos. Nace Ernut. Ese mismo año, Zinzendorf se inició en el oficio de consejero real en Dresden. En las tardes de domingo, dirigía estudios bíblicos, y oraba para que la villa en que vivía se transformara en una real comunidad cristiana. Sin saber cómo Dios respondería a este deseo, la oportunidad de participar en un servicio cristiano de importancia se le presentó cuando un grupo de moravos buscó protección en su propiedad en Bertelsdorf, que después se llamó Ernut, el cuidado del Señor. La invitación de Zinzendorf a estos refugiados a establecerse en sus propiedades, a pesar de la oposición de otros miembros de su familia, fue un punto decisivo en el desarrollo del movimiento moravo. Ernut creció rápidamente al tenerse noticias de la generosidad del conde. Los refugiados siguieron llegando, y pronto la propiedad se convirtió en una creciente comunidad. Además de los moravos, comenzaron a llegar luteranos, calvinistas, hermanos bohemios, Schwenkfelders y desertores diversos de iglesias establecidas. Al crecer la población, también aumentaron los problemas. Los diferentes fundamentos doctrinales de los residentes crearon discordias y, en más de una ocasión, se puso en peligro la propia existencia de Ernut. Zinzendorf fue muy paciente y pacificador. Escuchaba a todos lo que tuvieran que decir, intentando comprender su punto de vista, hasta el máximo que podía sin contradecir la verdad. Evitó todo lo que significara una naturaleza violenta. Cuando Zinzendorf se hallaba en Ernut todo parecía estar bien, pero apenas salía de sus contornos, los problemas resurgían. Un pacto de unidad. Un día, el 12 de mayo de 1727, decidido a hacer algo que marcara una solución definitiva, Zinzendorf convocó a todos los hermanos y les habló durante 3 horas acerca de la impiedad de la división. Ese día, los hermanos hicieron un pacto con él en la presencia de Dios. Los hermanos, uno tras otro, estuvieron de acuerdo y se comprometieron a pertenecer solamente al Salvador. Se avergonzaron de sus desacuerdos religiosos y unánimemente estuvieron dispuestos a enterrar para siempre sus diferencias. Ellos renunciaron a amarse a sí mismos, a su propia voluntad, a su desobediencia y pensamientos libres. Desearon ser pobres en espíritu y ser enseñados por el Espíritu Santo en todas las cosas. Acto seguido el conde estableció algunas responsabilidades personales y entregó algunas reglas para orientar la relación mutua. Así fue como, 5 años después de la llegada de los primeros refugiados,
todo el ambiente cambió. Comenzó un período de renovación espiritual que llegó a su clímax en un servicio de comunión el 13 de agosto de ese año con un gran avivamiento que, según los participantes, señaló la venida del Espíritu Santo a Ernut. Esta gran noche de avivamiento produjo un nuevo entusiasmo por las misiones, que fueron la principal característica de este movimiento. Las pequeñas diferencias doctrinales ya no constituyeron causa de discusión. Al contrario, había un fuerte espíritu de unidad y una elevada dependencia de Dios. Se realizaban 3 reuniones al día, la primera de ellas a las 4 de la mañana, para orar, adorar y leer la Biblia. Por ese tiempo se comenzó una vigilia de oración que continuó 24 horas al día, 7 días a la semana, sin interrupción, durante más de 100 años. Un visitante ilustre, el predicador inglés Juan Wesley, conoció a los moravos en una travesía en barco por el Atlántico. Él era un joven piadoso, pero aún no conocía su salvación. En medio de una tempestad en el mar, mientras todos los pasajeros estaban espantados, un grupo de moravos permanecían perfectamente tranquilos. Concluida la tormenta, Wesley se acercó y le preguntó a uno de ellos: ¿vuestras mujeres y vuestros niños no tenían miedo? No, Señor, nuestras mujeres y nuestros niños no temen la muerte, fue la simple respuesta. Wesley comprendió que aún no tenía una fe tan grande como la de ellos. Más tarde, Wesley viajó a Alemania para conocerlos más de cerca. Allí tuvo oportunidad de admirar la pureza de sus costumbres. Estaban siempre ocupados, dice, siempre gozosos y de buen humor en sus tratos unos con otros, no se dejaban dominar nunca por la cólera, evitaban todo motivo de querella, toda clase de acritud y las malas palabras, donde quiera que se encontrasen, andaban siempre de una manera digna de la vocación cristiana. En Marienborn, cerca de Frankfurt, se encontró con Zinzendorf, a quien deseaba conocer. Sus conversaciones con él le fueron sumamente útiles y placenteras. He encontrado lo que buscaba, escribió después, pruebas vivas del poder de la fe, individuos librados del pecado interior y exterior por el amor de Dios derramado en sus corazones, y libres de dudas y temores por el testimonio interior del Espíritu Santo. En Ernut quedó maravillado por lo que vio. Me encuentro en el seno de una iglesia cuya ciudadanía está en el cielo, que posee el Espíritu que estaba en Cristo y que anda como Él anduvo. Quedó impresionado con la solemne sencillez de sus cultos, que contrastaban con el ceremonial de la iglesia anglicana de aquellos días. La gran sencillez y solemnidad de aquella escena me remontaron 17 siglos atrás a una de aquellas asambleas presididas por Pablo o por Pedro, escribió Wesley. Bien hubiera querido pasar aquí toda mi vida, pero el maestro me llamaba a otras partes de su viña, y tuve que abandonar este lugar dichoso. ¿Cuándo este cristianismo cubrirá la tierra, como las aguas cubren el mar? El auge de las misiones. La participación directa de Zinzendorf en las misiones en el extranjero no ocurrió sino hasta unos años después del gran avivamiento espiritual en Ernut. En 1731, mientras asistía a la coronación del rey danés Cristian VI, le presentaron a 2 personas de Groenlandia y a un esclavo negro de las Indias Occidentales. Quedó tan impresionado con su solicitud de misioneros que invitó al esclavo a visitar Ernut, y él mismo volvió a casa con un sentido de urgencia por empezar inmediatamente la obra misionera. Antes de un año se enviaron los primeros 2 misioneros moravos a las Islas Vírgenes, y en las 2 décadas siguientes enviaron más misioneros que los enviados en conjunto por todos los protestantes durante los 2 siglos anteriores. Aunque a Zinzendorf se le conoce principalmente como iniciador y motivador de misiones, también participó personalmente en ellas. En 1738, unos años después que los primeros misioneros habían ido al Caribe, Zinzendorf acompañó a 3 nuevos misioneros que habían recibido la comisión de unirse a sus colegas allí. A su llegada, vieron con tristeza que sus colegas estaban en la cárcel, pero Zinzendorf, sin pérdida de tiempo, usó su prestigio y autoridad de noble para obtener su libertad. Durante su visita celebró servicios religiosos diarios para los caribeños, y dispuso la organización y las asignaciones territoriales de los misioneros. Cuando vio que la obra misionera estaba firme, regresó a Europa. Después de 2 años, zarpó de nuevo, esta vez hacia las colonias norteamericanas. Allí trabajó hombro a hombro con los hermanos que laboraban entre los indígenas. Aunque Zinzendorf había renunciado a su vida de noble, no le era fácil asumir el rango de misionero. Por naturaleza, no le gustaba la vida de campo ni sobrellevaba fácilmente las molestias de la obra cotidiana. Pero el que lo hiciera con toda pasión demostraba su victoria sobre sí mismo, y el profundo amor por su Señor.
a quien procuraba seguir en todo. Como administrador de la misión, Zinzendorf pasó 33 años supervisando misioneros en todo el mundo. Sus métodos eran sencillos y prácticos. Todos sus misioneros eran laicos preparados, no en teología sino en evangelismo personal. Como laicos que se sostenían a sí mismos, se esperaba que ellos trabajaran lado a lado con sus posibles conversos, dando testimonio de su fe por la palabra hablada y por el ejemplo vivo. Se debían mostrar como iguales, no como superiores a ellos. Su mensaje era el amor de Cristo, sin considerar las verdades doctrinales hasta después de la conversión. Y aún entonces, la comunión devota con el Señor tenía más importancia que la enseñanza teológica. Por el año 1742, más de 70 misioneros moravos, de una comunidad de no más de 600 habitantes, habían respondido al llamado para ir a Groenlandia, Surinam, África del Sur, Algeria, América del Norte, y otras tierras, llevando el Evangelio. Dificultades y pruebas. Cuando más ardía el fuego misionero en Ernut, Zinzendorf sufría más oposiciones. En 1736 fue expulsado de Sajonia. Salió, entonces, con su familia y algunos hermanos, y fueron hasta las inmediaciones de Frankfurt, donde se estableció en un antiguo castillo llamado Ronneburg. Una década después, una nueva colonización se estableció allí, Ernach, que superaba a Ernut en tamaño. Pero en Ronneburg la condesa sintió que la estadía allí había sido turbulenta desde el inicio. Cierta vez que Zinzendorf estaba fuera, en uno de sus perpetuos viajes, su hijo de 3 años de edad, Christian Ludwig, enfermó. No habiendo allí ninguna ayuda médica, falleció. Zinzendorf y Erdmut tuvieron 12 hijos, de los cuales solo 4 alcanzaron la madurez durante su exilio. Y por cuestión de necesidad, Zinzendorf formó un comité ejecutivo itinerante, el cual se hizo conocido como la Congregación Peregrina. Este comité sirvió para dirigir la obra de la Iglesia de Misión Foránea y el Ministerio para Sociedades de la Diáspora. La Congregación Peregrina seguía el régimen de Ernut en relación a las oraciones y la disciplina, pero era movible. Los años de exilio encontraron al grupo en Wetterabia, Inglaterra, Holanda, Berlín y Suiza. De Ernach, solo en 1747, 200 hermanos saldrían como misioneros. En 1755, su hijo Christian Renatus, de 24 años de edad, murió en Londres y el año siguiente la condesa Erdmut falleció en Ernut. El remordimiento y el sentimiento de culpa acometieron al conde después de la muerte de su esposa, por haberle dado cada vez menos atención en las 2 últimas décadas. Un año después de la muerte de la condesa, él se casó con Anna Nitzmann y renunció a su posición en el Estado como cabeza de su noble familia. Abdicó a favor de su sobrino Ludwig, pues estaba cada vez menos inclinado a las honras del mundo. Al año 1760 se registraban 28 años de misiones maravillosas. Cerca de 226 misioneros habían sido enviados. Como un gran visionario y un peregrino incansable, Zinzendorf vivió sus últimos años en Ernut. Un repaso al amanecer de las misiones protestantes, y al surgimiento y avance del movimiento moravo. La teología protestante era otro factor que limitaba la visión de las empresas misioneras. Tan seguro estaba Martín Lutero del pronto regreso de Cristo, que pasó por alto la necesidad de las misiones en el extranjero. Él justificaba aún más su posición, con la afirmación de que la Gran Comisión obligaba solo a los apóstoles del Nuevo Testamento, quienes habían cumplido su obligación al propagar el Evangelio por el mundo conocido. Así las generaciones siguientes quedaban exentas de tal responsabilidad. Los calvinistas, por lo general, usaban el mismo tipo de razonamiento, y añadían la doctrina de la predestinación, lo cual hacía que las misiones parecieran superfluas si Dios ya había elegido a los que iba a salvar. Sin embargo, Calvino mismo fue, por lo menos en apariencia, el más misionero de todos los reformadores. No solo envió docenas de evangelistas a su patria, Francia, sino que también dio la comisión a 4 misioneros, junto con algunos hugonotes, protestantes, franceses, de establecer una colonia y evangelizar a los indios de Brasil. Desafortunadamente, la aventura que comenzó en 1555 terminó poco después en un fracaso trágico cuando el líder rebelde Villegagnon se pasó a los portugueses, quienes atacaron la débil colonia y dejaron a los pocos e indefensos sobrevivientes en manos de los jesuitas. El siglo XVII vio más esfuerzos misioneros protestantes,
aunque dispersos. Además de la obra realizada en las colonias norteamericanas, ninguna de las empresas fue permanente. Los cuáqueros se interesaron en las misiones en el extranjero, y en 1661 envió Jorge Fox a 3 de sus hermanos en la fe como misioneros a China, pero el grupo nunca llegó a su destino. Años después, Justiniano von Waitz, el primer misionero luterano, zarpó para Surinam en la costa atlántica de América del Sur, donde entregó su vida en un esfuerzo fallido por establecer una misión allí. El siglo XVIII presenció el primer gran esfuerzo misionero de los protestantes, pues fue solo entonces que ellos, en cantidad considerable, reconocieron su responsabilidad de evangelizar a los que no tenían el evangelio. Entre los primeros en reconocer esta responsabilidad estuvieron los luteranos, entre ellos pietistas como Philipp Jakobspener y August Hermann Francke, quienes se habían apartado del frío formalismo de las iglesias estatales. Francke, profesor de la Universidad de Halle, convirtió a ese plantel en el centro del pietismo continental y del evangelismo y las misiones en el extranjero del siglo XVIII. Las misiones en el extranjero, sin embargo, no eran un procedimiento aceptable para la mayoría de los líderes y teólogos de la Iglesia del siglo XVIII, y muchos se burlaban de los pietistas. Los llamaban entusiastas, sacerdotes de Baal, herejes, falsos luteranos y gente peligrosa, pero ellos, confiados en que tenían la razón, siguieron ganando terreno. El primer gran impulso que recibieran las misiones protestantes ocurrió cuando el rey Fernando IV de Dinamarca, pietista, solicitó misioneros de Halle, Alemania, para evangelizar a la gente de sus colonias extranjeras, en particular los de Tranquebar, en la costa del sudeste de la India. Bartolomé Siegenbalg y Henry Plutschau se presentaron como voluntarios y así nació la misión de Neza Halle. En la década siguiente, en 1714, se abrió una universidad misionera en Copenhague, que preparó a los futuros misioneros, entre los cuales estuvo el gran Hans Egede, quien estableció una colonia misionera en Groenlandia en 1722. El misionero más notable del siglo XVIII de la misión danesa Halle fue Christian Frederik Schwartz, luterano devoto, que fue a la India en 1750 y sirvió con fidelidad hasta su muerte. 48 años más tarde, pasó gran parte de su carrera misionera viajando por la costa de la India, predicando el evangelio y estableciendo iglesias, realización que hubiera sido imposible sin su dominio de varios idiomas y dialectos. Aunque se quedó soltero y sin hijos, tuvo un ministerio eficaz entre los niños, quienes maduraron en la fe e incrementaron la asistencia de su iglesia en Tanjore hasta que llegó a tener aproximadamente 2000 miembros. Durante la vida de él la misión danesa Halle creció mucho, y llegó a tener muchos misioneros, 60 de los cuales eran egresados de Halle, pero el espíritu entusiasta de los primeros años se había ido desvaneciendo. Al tiempo de su muerte, había pocos nuevos voluntarios para llenar los puestos vacantes. Por fortuna la decadencia de la misión de Neza Halle no fue el fin de las primeras misiones protestantes. Otro grupo, también bajo la influencia del pietismo de Halle, había aparecido y pronto se convirtió en una de las iglesias misioneras más grandes de toda la historia. Ellos fueron los hermanos moravos. Animados por el intrépido conde de Zinzendorf, tomó con entusiasmo la Gran Comisión, y preparó el camino para la gran era de las misiones modernas. Durante el siglo XVIII solamente, los moravos establecieron obras misioneras en las Islas Vírgenes, 1732, Groenlandia, 1733, América del Norte, 1734, Laponia y América del Sur, 1735, África del Sur, 1736, y Labrador, 1771. Su ferviente objetivo era la propagación del Evangelio hasta lo último de la tierra, lo cual se hizo evidente por la proporción de sus misioneros con respecto a los laicos. Tenían un misionero por cada 60 laicos, un logro notable si se compara con la proporción de uno por cada 5000 del protestantismo en general. Uno de los rasgos característicos de las misiones moravas, que hicieron posible tan alto porcentaje de misioneros enviados al extranjero, fue el hecho de que se esperaba que todos los misioneros tuvieran sostenimiento propio. El movimiento moravo había surgido de la clase artesanal, y parecía natural que los misioneros llevaran consigo su oficio o profesión al viajar al extranjero. Las contribuciones voluntarias, según la teoría misionera morava, eran inadecuadas para el financiamiento de la tarea del evangelismo mundial. La única alternativa era que los cristianos fueran misioneros durante el ejercicio de su vocación. La contribución más importante de los moravos, escribe William Dunker,
fue su énfasis en que todo creyente es un misionero y debe testificar por medio de su vocación diaria. Si otros cristianos hubieran estudiado con más cuidado el ejemplo de los moravos, es posible que los comerciantes hubieran retenido su puesto de honor dentro de las crecientes misiones mundiales cristianas. Junto al predicador, al maestro y al médico, legado de Zinzendorf. Zinzendorf tenía una relación muy cercana con el Señor. Él vivió día tras día en una comunión viva con Cristo, como con un amigo cercano. Investigó en las Escrituras todos los pasajes que hablan de la comunión amistosa y amable de Dios con el hombre, para exhortar a los hermanos a mantener una relación confidencial con su Salvador. Nada debe ser tan valorado como la conciencia de que Él siempre está cerca, que pueden decirle todo. Los hermanos debían considerarle y escucharle sobre todas las cosas, porque Él es el amigo más querido y más fiel. Él debía ser su primer pensamiento cuando se despertaran por la mañana, y debían pasar el día entero en su presencia, traer todas las quejas ante Él, esperar toda la ayuda de Él, concluir sus trabajos con Él y retirarse en su presencia para descansar. Zinzendorf vivió en la expectativa constante de la venida del Señor. Él dijo: la esperanza de que el Salvador pronto vendrá, y nos recibirá en su descanso, es un pensamiento noble, dichoso, sensible y cautivador. Zinzendorf tuvo una fuerte convicción de la unidad de todos los cristianos. Vio que la unidad es un asunto de la vida divina compartida por todos los creyentes. Alentó la comunión con todos los cristianos, incluso con aquellos que tienen una posición no bíblica por ignorancia. Consecuentemente, Zinzendorf prefería el término hermanos para llamarse unos a otros, por ser simple y bíblico, en tanto que rechazaba los epítetos de bohemio o moravo, porque promovían el sectarismo. Zinzendorf decía que la Iglesia es la congregación de Dios en el Espíritu en el mundo entero, que constituye el cuerpo espiritual cuya cabeza es Cristo. Comprendió que la Iglesia en general había sido degradada al hacerla parte del mundo y unirla con la estructura política. Sin embargo, sabía que algunos creyentes genuinos todavía podrían ser encontrados dentro de las denominaciones. Para explicar esta situación confusa, Zinzendorf sostuvo la enseñanza de la eclesiología, la iglesia dentro de la iglesia, compuesta por fieles que seguían al Señor. Él veía a los hermanos moravos juntándose como una eclesiología. Sin embargo, él nunca abandonó el luteranismo. Los hermanos de Ernut practicaban una intensa vida de iglesia, hecho que era facilitado por la diaria convivencia. Tenían diversos tipos de reuniones para atender las diferentes necesidades de la comunidad, de oración, para la palabra, para la alabanza, de niños, para visitantes, de hermanos, de hermanas, etc. Se preocupaban de los enfermos, de las viudas y de los huérfanos. En su vida de iglesia, ellos experimentaron la vida del cielo sobre la tierra. 1000 veces le oí. Respecto de Zinzendorf, se ha escrito, hasta el día de su muerte, Cristo su Salvador fue para él el todo en todos. Él vivió solo para su gloria y mantuvo con él una comunión ininterrumpida de fe y amor. Posesiones terrenas, honras y fama eran para él como nada en comparación con Cristo. Él decía de su Señor: yo tengo solo una pasión, y esta es Él, solamente Él. 1000 veces yo lo oí hablar en mi corazón y le vi con los ojos de la fe. De todas las cualidades de Cristo la mayor es su nobleza, y de todas las ideas dignas en el mundo, la más noble es la idea de que el Creador debería morir por sus hijos. Si el Señor fuese abandonado por el mundo entero, yo todavía me apegaría a Él y le amaría. Herder, el poeta alemán, escribió de él: fue un conquistador en el mundo espiritual. John Albertini, el elocuente predicador, describe la nota clave en la vida de Zinzendorf: fue el amor a Cristo que ardió en el corazón del niño, el mismo amor que ardió en el joven, el mismo amor que lo hizo vibrar en la adultez, el mismo amor que inspiró cada una de sus obras. Un día antes de su muerte, Zinzendorf estaba muy debilitado. Apenas en un susurro, le dijo al obispo Nitzmann, que estaba al lado de su lecho: usted suponía en el inicio que el Salvador iría a hacer tanto, como ahora nosotros vemos realmente entre los hijos de Dios de otras denominaciones, y entre los incrédulos. Yo solo le pedí algunas de las primicias de nuestros días, mas ahora hay millares de ellas. Nitzmann: qué formidable caravana de nuestra iglesia ya está en dirección al Cordero. Zinzendorf ha sido identificado por algunos como alguien genuinamente cristocéntrico, por otros como un líder espiritual que dio forma al curso del cristianismo en el siglo XVIII, y todavía por otros como el gobernante joven y rico que se encontró con Jesús y le dijo fervorosamente: sí, mi destino es proclamar el mensaje, sin preocuparme por las consecuencias personales a mí mismo. Conde
Nicolás Luis von Zinzendorf,